Muy buenas tardes, tengan todas, amadas amigas y hermanas en Cristo. Es un gusto otra vez estar pues con ustedes por medio de esta transmisión. Habíamos intentado hacerlo de manera presencial, pero bueno, el domingo se va a definir. Ahí les pido a mis hermanas de la iglesia La Verdad que Permanece que por favor no falten el día domingo, porque ahí es cuando vamos a tener una reunión para definir si se van a hacer las reuniones de manera presencial, aunque también de manera virtual por algunas de mis hermanas que no se encuentran viviendo aquí en Jalapa. Entonces es importante darle el valor al estudio de la palabra, mis amadas amigas y hermanas. Nuestra fuente de autoridad siempre debe de ser la escritura, y es por eso que estamos haciendo este pequeño grupo de estudio con el fin de podernos preparar, con el fin de poder estar listas para presentar defensa ante todo aquel que demande razón. Y primariamente, pues muchas de ustedes son madres y tienen su trabajo espiritual en casa con sus hijos. No importa si son pequeñitos, no importa si ya están en adolescencia, si son jóvenes, siempre es importante compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues a nuestra familia. Y también como mujeres, pues muchas veces tenemos contacto con otras mujeres, y bueno, es importante siempre compartir a Jesús, el Evangelio de Cristo. Voy a compartir el link de la transmisión ahí pues a mi estado de WhatsApp, ahí por si tienen alguna duda dónde ingresar, puedan verlo. Y también voy a colocar el título ahorita de la transmisión. Seguiríamos viendo la seguridad de la salvación. Vimos Romanos 8, capítulo 28, capítulo 8, versículo 28, hace 15 días. Y bueno, como comentaba, era un tema largo y entonces decidí explicar la primera parte, pero ahorita vamos a ver la segunda parte de los versículos que le siguen al capítulo 8. Y bueno, pues se va a titular igual, la seguridad de la salvación. Y bueno, espero que todas estén muy bien. Vamos a estar estudiando ahorita Romanos capítulo 8, versículo 31 al 37. Ya estoy terminando ahí compartiendo. Ahorita pues por aquí por Jalapa está el clima un poquito lluvioso, no sé por allá cómo se encuentre, pero bueno, gracias damos a Dios que nos permite también de la lluvia. Y ya estoy casi por terminar para que podamos estudiar juntas la palabra de nuestro Dios. Solo lo voy a colocar ahí en el estado de WhatsApp y listo. Y ahí también al grupo de las mujeres que tenemos en la iglesia, también lo voy a compartir ahí. Listo, ya. Espero que se escuche bien. No sé si por ahí alguien tenga la amabilidad de decirme si se escucha bien. Sí. Espero que se escuche bien. La verdad, ahorita me puse los micrófonos aquí porque como está un poco de lluvia, creo que se está escuchando un poco fuerte, pero bueno, solo espero el comentario si se escucha bien. Y listo, vamos a comenzar. Me gustaría iniciar con una oración, no solo pidiendo al Señor que perdone nuestras faltas, no solo encomendando a Dios. Ok, se escucha un poco bajito. Ok, déjenme checar, es que otra vez me encuentro sola, pero déjenme checar si no es aquí la tablet.
Ya chequé, ¿se escucha mejor? Bueno, voy a subirle aquí al volumen para... Bueno, creo que sí se escucha bajito. Pero bueno, creo que se escucha un poco mejor. Bueno, y como comentaba, me gustaría hacer una oración. En esta semana muchas de mis hermanas y amigas también en Cristo están pasando por ciertas situaciones en las cuales me gustaría hacer oración. Dios principalmente conoce cuáles son las situaciones que están pasando, pero sí quisiera animar a mis hermanas y amigas que esto es parte de la madurez y del crecimiento que Dios espera en nosotras. Tenemos que recordar que muchas veces las luchas que tenemos en nuestro diario vivir, como lo menciona el libro de Efesios, no es directamente con las personas, no es con carne ni sangre, como dice Efesios, sino contra principados, contra huestes de maldad. Y sabemos que ahora nosotras somos de Cristo y obviamente pues el enemigo, ¿verdad? Está buscando realmente provocar en nosotros la duda. Y bueno, estas cosas que suceden, sí suceden con el fin de hacernos madurar espiritualmente. Muchas veces estamos a lo mejor en un proceso de disciplina, muchas otras es que Dios las permite en nuestra vida para que muchos de nuestros familiares también lleguen a la fe. Y bueno, pues decirles que no se desesperen, animarles a que confíen en los tiempos de Dios que son perfectos y a confiar, como dice primero a los Corintios, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Entonces, pues quisiera orar a Dios, quisiera encomendar este día, no sé si me lo pego más así los micrófonos, si se escucha un poco mejor, disculpen, la verdad es que quedé con un dispositivo que pues no sé si agarre bien los micrófonos, pero se escucha mejor, creo que aquí están diciendo que casi no se escucha bien, ay, qué pena. La verdad esperamos mejorar todo esto, pero bueno, voy a iniciar con una oración, voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda. Y bueno, voy a hacer la oración consagrando a Dios este momento de estudio y también pues orando por todas las situaciones que estemos pasando. Bendito Padre que moras en los cielos con toda tu gloria, tú eres santo por sobre todas las cosas. Es increíble, Señor, poder estudiar tu palabra y así poder entender quién eres tú, por cuanto tú te has dado a conocer, así te ha placido. El fin de la revelación de tu palabra fue tener una relación con nosotros. Gracias, Padre, porque hemos entendido que no te hemos nosotros amado primero, sino que tú nos has amado primero. Y la muestra más grande de tu amor fue nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotras vivíamos en pecado, vivíamos bajo la corriente de este mundo, bajo la potestad de Satanás, viviendo como bien nos parecía, y aunque vivíamos todos los días bajo tu ira, tú eres rico en misericordia y nos has concedido entender y comprender que Cristo Jesús ha venido a ser el medio por el cual podemos llegar a la reconciliación y podemos de nuevo tener una relación y comunión contigo. Padre, perdona nuestras faltas, porque aún, Señor, en este proceso de vida que estamos pasando, muchas veces llegamos a fallar. Y yo te pido, mi Dios, que tú nos permitas este estudio y que haya disposición en nuestro corazón para poder meditar en tu palabra. Que todo lo que aprendamos, Señor, que lo veamos como un tesoro, que somos ricas, Señor, en tu palabra
y que este tesoro tan especial podamos compartirlo con muchas otras mujeres y señoritas que están desamparadas, que no tienen esperanza, Señor, que están en depresión, que están en situaciones muy críticas, Padre, y necesitan a Cristo. Señor, de manera en especial quisiera pedirte por mis hermanas y amigas en Cristo que están pasando por situaciones complejas. Yo sé, Padre, que tú tienes un propósito para cada una de nuestras situaciones y nuestras circunstancias. Y muchas veces, Señor, falta la fe y sabemos que tú nos quieres que tengamos una vida de fe. Tú quieres, Señor, que nos esforcemos en Cristo. Tú quieres, Padre, que también cambiemos nuestro estilo de vida porque tú estás llevándonos a la madurez. Porque tu propósito es, como lo veíamos hace 15 días, es ser hechas conforme a tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, que cual sea su situación, tú puedas solucionarlo, que tú les puedas conceder paz a mis hermanas y seguridad, Padre, que a pesar de lo que está pasando, si ellas han creído verdaderamente en Cristo Jesús, somos salvas. Y no importa, Señor, lo que esté pasando con nuestra vida, lo que esté pasando, la circunstancia, sabemos que estamos seguras en Cristo Jesús y que cuando partamos de este mundo terrenal, estaremos en tu presencia, oh Dios, dándote la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. Encomiendo este tiempo en tus manos. Señor, yo soy una sierva inútil y no puedo hacer nada separada de ti. Tu palabra en Santiago dice que si alguno está falto en sabiduría, pídala, y yo te pido, mi Dios, que me concedas mucha sabiduría para poder dar este mensaje. Guía mis pasos, guía mis palabras, oh mi Dios, habla tú por medio de mi vida, y que esto sea para darte la honra y la gloria solo a ti, porque solo tú la mereces. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera que antes que leyéramos Romanos, pudiéramos abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, y creo que con este pasaje nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va a exhortar a que estemos seguras. Hermanas, amigas, no sé qué situación estén pasando, Dios la sabe y Dios la permite, y muchas veces el fin es para traernos a Él y para entender que solo necesitamos a Cristo en nuestras vidas, no las riquezas, no el dinero, no tener una vida social cómoda. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esta carta a Timoteo de manera especial me agrada mucho y me ha edificado mucho porque se le escribe Pablo a Timoteo. Y sabemos que Pablo en un principio era perseguidor de la iglesia, pero después nuestro Señor Jesucristo lo llama, lo transforma, lo convierte e incluso lo manda a compartir el evangelio a todo el pueblo gentil, a todo el pueblo que no era judío. Obviamente lo hacía con los judíos, pero también su prioridad era los gentiles. Y cuando escribe esta carta, él ya está encarcelado, él sabe que va a morir, pero está preparando a este joven Timoteo, y algo que transmite Pablo a Timoteo es esa seguridad que aunque estaba padeciendo, aunque estaba en la cárcel, aunque muchas veces en el libro de los Hechos vemos el riesgo que tenía de morir Pablo, vemos a un Pablo confiado, a un Pablo que todos los días aumentaba y ponía a prueba la fe. Y vemos aquí en este pasaje de segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que le está diciendo a Timoteo: Timoteo, he padecido muchas cosas, pero no me avergüenzo. Y muchas veces, hermanas, cuando pasan cosas críticas en nuestra vida, pensamos, híjole, creo que me iba mejor antes que yo llegara a la fe a Cristo. Me iba mejor y no tenía tantos problemas y tantas circunstancias tan feas, tantas aflicciones cuando yo no conocía de la palabra de Dios. Pero quisiera decirles que su situación sin Cristo era mucho peor
de la que a lo mejor estamos experimentando con Cristo. Porque sin Cristo estamos bajo la ira y si partimos de este mundo vamos a estar seguro en el infierno. Pero si ahora estamos con Cristo, cuando partamos de este mundo, vamos a estar en los lugares celestiales que Cristo Jesús preparó. Pero tenemos que sufrir en este mundo, hermanas. En este mundo, aunque somos hijas del Rey, no debemos malinterpretar que no nos va a pasar nada y que vamos a tener una vida próspera porque somos hijas del Rey, sí, pero Cristo Jesús vino a padecer y Él mismo habló muchas veces que íbamos a sufrir aflicción, que la gente nos iba a rechazar, que íbamos a ser atribulados y perseguidos por causa de Él, por cuanto somos de Cristo y no del mundo. Y es por eso que aquí Pablo le comenta esto. No sé qué situación estemos padeciendo, pero mis hermanas, por favor, aunque estemos llorando, aunque estemos en aflicción, aunque estemos pasando un momento, un trago tan amargo, tenemos que respirar y tenemos que contemplar de nuevo a Cristo. Nuestros ojos deben volver a Cristo y debemos entender que los 12 hombres que estuvieron con Cristo Jesús en su ministerio terrenal padecieron cosas peores que nosotras, porque estaban ante un pueblo que negó a Cristo Jesús, incluso lo crucificó. Y estos 12 hombres eran igual de pecadores que nosotras, y muchas mujeres que servían a Cristo eran igual de pecadores y con las mismas limitaciones que nosotras, pero ellas y ellos decidieron entregarse por completo a Cristo. Y es que no debemos de tener una vida cómoda. Debemos entender que hemos venido aquí para ser servidores como Cristo Jesús. Así que veamos lo que dice el versículo 12 a primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que en el contexto anterior, Pablo está diciendo, he predicado el evangelio, he hablado a los gentiles, he hablado sobre Cristo Jesús, pero estoy padeciendo. Incluso soy preso de Cristo y también estoy siendo preso, pero no me avergüenzo de lo que padezco. Así que no debe de haber en nosotros ese sentir de deseo volver a mi vida de antes, porque no podemos dar vuelta atrás, hermanas. Todas las cosas que padecemos nos debe de dar seguridad. Seguridad como la que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo. Incluso en el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 7, incluso versículo 6, vemos a Pablo diciéndole esto a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, ya voy a morir, Timoteo. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí vemos a Pablo confiado. Incluso voy a morir, Timoteo. Ya no voy a estar más en este mundo, pero no tengo miedo. No tengo miedo a morir, porque yo sé que el Señor es juez justo. Y hermana y amiga, si estás pasando una injusticia humana aquí, debes de confiar en el Señor, que el Señor es juez justo. Realmente Pablo, los apóstoles, muchas veces en el libro de los Hechos los vemos que los acusaban falsamente. Buscaban y le pagaban a la gente para alborotar y para acusar falsamente, y lo hicieron con Cristo Jesús principalmente. Pero aún así, ellos estaban aguardándose y confiados porque el Señor es juez justo. Y dice también aquí, versículo 18 del capítulo 4, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y en eso debemos de confiar, que el Señor nos va a librar de todo mal y que incluso Él va a preservarnos para su reino celestial, porque si estamos en Cristo Jesús, esta es nuestra esperanza. Esto es lo que estamos aguardando aquí. Por lo tanto, no debemos de tener temor de nuestra salvación. Y si estamos pasando por situaciones, tenemos que analizar si nuestro proceder, si nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos está siendo como Cristo lo pidió o como yo deseo vivir. Y si esto también es para testimonio, porque por ahí hay un familiar cercano a nosotros que no es creyente, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, esto lo está permitiendo el Señor para que nosotros seamos testimonio vivo de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero bien, vamos a regresar al tema. El tema de hoy es muy cortito, pero me gustaría recordar por medio de los versículos de Romanos qué es lo que vimos hace 8 días. Y con esto, hermanas, no debe de haber duda alguna de nuestra salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? Ya lo hemos visto en los videos anteriores, simplemente por la fe en Cristo Jesús, entendiendo que solamente por medio de Él Dios se ha complacido salvar al hombre, no una religión, no el asistir a la iglesia, no el hacer oración, no obras, simplemente Dios nos concedió de su gracia, de ese regalo que no merecíamos, lo hizo como un don que proviene de Dios, pero ha puesto un medio, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, con eso debe de bastarnos para tener la seguridad de la salvación. Así que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, y vamos a leer del versículo 28 en adelante. Si me permiten, daré lectura. Romanos capítulo 8, del 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Claro, si amamos a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ya vimos ese punto hace 15 días, ¿qué implica el que antes nos conociera el Señor? También nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ese es el propósito del cual menciona el versículo 28. Todas las cosas nos están ayudando a bien porque el propósito para el que fuimos llamados o llamadas es ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Cristo sea el primado, para que Cristo sea el representante del Padre. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que ahí está la obra completa. No hay duda. Dios de antemano nos conoció. Y a los que nos conoció, nos predestinó. Y a los que nos predestinó, también nos llamó. Incluso nos justificó en Cristo, pero también nos glorificó. En parte, hermanas, aún no hemos experimentado la glorificación. Estamos esperando el resucitar y estar en esa presencia del Señor con un cuerpo glorificado. Pero mientras estamos en este mundo terrenal, ¿qué pasa? A veces hay inseguridades, a veces hay cosas que nos pueden atormentar o incluso iglesias que pueden enseñar cosas que nos pueden ser esclavas de algo que Cristo ya nos liberó. Así que vean el versículo 31 y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Del versículo 31 al 37 va a ser el punto central del estudio del día de hoy. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es una pregunta, hermanas, que tenemos que analizar con mucho entendimiento.
Si Dios es con nosotras, ¿quién puede estar contra nosotros? Podríamos decir Satanás. Pero para que alguien esté en contra de nosotros, tendría que ser mucho más poderoso que Dios. Así que nadie, absolutamente nadie ni nada puede estar en nuestra contra, porque no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Así que a pesar de que Dios aborrece al pecador, está airado todos los días, Él también es un Dios rico en misericordia, en gracia y en amor, y Él ha decidido estar por nosotros. Y la muestra fue Cristo Jesús. Así que la respuesta a esta pregunta que está diciendo Pablo, para que analicemos quién contra nosotros, nadie ni nada puede estar en contra de nosotros, porque Dios es poderosísimo. Santo, santo, santo. No hay fuera de Él otro Dios, ni lo habrá. Así que nadie puede estar en contra de nosotros. Jesucristo, cuando viene a este mundo tomando forma humana, establece un reino espiritual, pero con la muerte y la resurrección vence por completo al enemigo. Satanás ya no tiene potestad en este mundo. Así que Cristo ha hecho esa diferencia y ha sido el medio por el cual ahora podemos ser reconciliadas con el Padre. Así que en primer lugar, mis amadas amigas y hermanas, nadie puede estar contra nosotros porque Dios es por nosotras. Qué maravilloso, ¿no? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí está la evidencia. El versículo 32 está diciendo, ni siquiera el Padre estimó más a su propio Hijo, sino que lo entregó. Incluso Jesús dijo, yo entrego mi vida, doy mi vida y la vuelvo a tomar, porque Él también nos amó. Y estando en esa cruz, incluso antes de ser crucificado en la oración del Getsemaní, Él intercede por nosotros ante el Padre. Así que vean el amor de Dios. Esa es la muestra suprema del amor de Dios. Romanos 5 dice una realidad. Dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo 1 del capítulo 5, pero el versículo 8 de Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y creo que muchas veces aquí es donde está la polémica, ¿verdad? Híjole, yo creo que Satanás me está acusando constantemente con Dios porque pues caigo, porque peco, porque no puedo ser perfecta. Pero aquí dice que Dios es el que justifica. ¿Y qué quiere decir, hermanas? En el Antiguo Testamento, Satanás sí podía acusarnos. Y eso es una realidad. El que siempre estuvo ahí atrás de los hijos de Dios era Satanás. Y Satanás se deleitaba en acusar, en decir, mira, no dice él que es tu hijo, mira, no, ella es tu hija, y mira lo que están haciendo, mira cómo caen, mira cómo tienen tropiezo. Y eso lo vemos en el libro de Zacarías. Vamos a Zacarías, capítulo 3. Es ya el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1. Zacarías, capítulo 3, versículo 1.
me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces ahí vemos el caso, está el sumo sacerdote, ¿verdad? Y Satanás dice que estaba a su mano derecha para acusarlo. Ahora, hermanas, ¿qué era lo que le daba esa potestad a Satanás para acusar? ¿Qué era lo que Satanás usaba como parámetro o medida para acusar? Pues quiero decirles, mis amadas amigas y hermanas, que era la ley de Dios. La ley que fue dada a Moisés, eso era el medio por el cual Satanás decía, mira, tú en tu ley estableciste esto y ya se equivocó. No cumplió con un mandamiento, ya infraccionó 2 mandamientos. Pero ¿qué pasa con la ley? Ahora en el nuevo pacto, Cristo cumplió la ley. Y entonces dice que ahora por medio de la vida, la muerte y la resurrección y ascensión de Cristo, Satanás ya no puede acusarnos, pues en Cristo Dios ya nos ha justificado. Así que ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia y ahora Jesucristo ha establecido una ley. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora estamos bajo la ley del amor, bajo aquello que estableció Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, porque ahora Cristo Jesús la cumplió y la abolió. Al cumplirla Él con su vida perfecta como hombre, ya no puede haber más potestad en la ley. Así que como ya la ley, ya no estamos bajo la ley, ahora Satanás ya no puede usar ese instrumento, ese medio que era la ley para acusarnos. Por cuanto ahora Jesús, el hombre justo que cumplió todo, ahora Él nos justifica. Y por lo tanto, si estamos en Cristo Jesús, cuando el Padre nos mira, no mira el pecado de Greta, mira la justicia de Cristo en Greta. Aunque en mi manera de vivir, en un sentido práctico, yo sigo fallando, pero en un sentido espiritual, yo ya soy justificada. Dios me ha declarado justa por medio de la justicia de Cristo Jesús, y yo he confiado y reposado en esa justicia de Cristo. Y me gustaría ver unos pasajes que sí deben de anotarlos, mis amadas amigas y hermanas, para que lo tengan a la mano. Y para que cuando alguien se les acerque diciendo, tengo miedo porque constantemente peco, porque constantemente hay 10 mandamientos y más, pero no puedo cumplir con uno, fallo constantemente, es poderles decir, no te preocupes, Satanás no te va a acusar. Satanás ya no es el acusador, por cuanto Cristo ahora te justifica. Y por eso aquí, en el versículo 33 dice, ¿quién acusará? Dios es el que justifica. Cristo Jesús, que es también 100% Dios, Él nos justifica. Y me gustaría que buscáramos Colosenses, el libro de Colosenses, ese está en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, y vamos a darle lectura del versículo 13 al versículo 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito más de en qué consistió la justificación de Cristo, en qué consistió la venida y el cumplimiento de lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento por los profetas de la obra de Cristo Jesús. Y dice así, versículo 13, Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Ahí está una clave, perdonándonos todos los pecados. ¿Quién? Cristo. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos, mis amadas amigas y hermanas, es la ley de Moisés. Es aquella ley que fue dada a Moisés. Pero dice que la anuló
porque esto estaba en contra de nosotros. Incluso Pablo comenta que la ley no nos iba a llevar a la salvación, por cuanto solamente era un ayo, una guía, pero para conducirnos a Cristo. La ley Dios la estableció como para poner un límite a la transgresión del hombre. La maldad se multiplicaba y al establecer una ley hay como que cierta retención. Ya no hay tanto libertinaje. Pero nunca el propósito de Dios fue que por medio de la ley se salvara el hombre. Obviamente, Dios estableció que todo aquel que cumpliera la ley iba a ser bienaventurado, iba a declararse justo. Pero sabía que el hombre nunca iba a poder por cuanto estamos caídas, por cuanto tenemos una naturaleza caída, mis amadas amigas y hermanas. Pero Cristo Jesús, Él 100% Dios, 100% hombre, tuvo una vida recta, consagrándose en entero al Padre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es solamente por medio de Él que anula el acta de los decretos y dice que incluso que era en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, aquí está la clave, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que ya los despojó. Satanás y sus huestes de maldad ya no tienen ese poder para acusarnos, ya no, porque incluso Cristo los exhibió públicamente cuando Él triunfa en esa cruz, cuando Él cumple por nosotros la ley perfecta de Dios y Él como un hombre justo está intercediendo en esa cruz por todas nosotras. Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Cristo, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces ahí está el punto. Éramos esclavos del pecado, pero ahora por medio de Cristo, al participar, al encarnarse, dice que destruyó por medio de la muerte a Satanás. Ya no tiene poder Satanás. Y por último, Apocalipsis, en cuanto a este punto que estamos hablando, Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 11. Esto si quieren lo pueden leer con detenimiento en casa, pero bueno, aquí está usando símbolos, ¿verdad? Es el famoso pasaje de la mujer y el dragón, y aquí está usando símbolos que se pueden explicar en el Antiguo Testamento, en donde entendemos que se está refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y que está explicando cómo Satanás constantemente estaba impidiendo la llegada del Mesías, la llegada de Cristo. Pero Cristo llega por cuanto está todo bajo el control de Dios, pero observen lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí vemos cómo Satanás era el acusador, pero cuando viene Cristo y derrama su sangre en esa cruz, dice que ya ha sido lanzado fuera. Ya no tiene Satanás ese poder para acusarnos.
Entonces aquí cuando está diciendo Pablo, regresando a Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, nadie, ya no está la ley, ya Cristo la anuló cumpliéndola y clavándola en la cruz, y Satanás ya no tiene poder. ¿Se entiende? Entonces vean que esto nos debe de llenar de tanta paz y de tanto gozo, porque Dios ya tiene toda la salvación completa. Todo, hermanas, ya lo tiene el Señor. Entonces, recordando el punto número 1, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nada ni nadie, por cuanto Dios es con nosotras. ¿Quién nos acusa? Nadie, por cuanto todo lo ha establecido y justificado en Cristo Jesús. Y si ahora nosotras tenemos fe en Cristo Jesús, esa justicia de Cristo pasa a ser nuestra por gracia. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Obviamente sabemos que Dios condena al hombre, pero noten lo interesante de este versículo. ¿Quién es el que condenará? La respuesta, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vean qué maravilloso, hermanas. Si fallamos, dice ahí Primera de Juan, que vayamos a Cristo, que confesemos nuestro pecado y Él va a perdonar, porque Él es nuestro abogado, porque Él es nuestro sacerdote. Esa es la esperanza, que en este proceder, en este proceso de santificación, después de la fe en Cristo, vamos a fallar, sí. Va a haber momentos en nuestra vida de debilidad, sí, pero no vamos a sufrir condenación. Sin Cristo, como dice ahí Juan 3:16 en adelante, sin tener fe en Cristo, ya estamos condenadas. Si no hemos llegado a la fe, dice que ya estamos bajo condenación. Pero en el momento en el que tenemos fe en Cristo Jesús y confiamos en su obra, en sus palabras, en su persona, ya estamos justificadas y ya no estamos bajo condenación. Pero si en esta vida de fe fallamos y tenemos momentos de debilidad, dice que aún así Cristo es el que intercede por nosotras. Y es por eso que debemos acudir a Cristo pidiendo perdón. Y esto nos debe de llevar a una reflexión. Hermanas, el día de hoy fallamos. El día de hoy hubo pensamientos, palabras en nuestra boca, actitudes que fueron contrarias a lo que Cristo nos manda. ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer? Acudir a Cristo. Ir a Cristo, porque el único que puede interceder por nosotros con el Padre es Cristo. Aquí dice. Y vean cómo se exalta la obra de Cristo, y es lo que debemos compartirle a la gente, la obra de Cristo, porque Cristo murió, resucitó, e incluso está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotras. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, nadie, por cuanto Cristo es el único que tiene la facultad para condenar. Y así es. Cristo en Juan capítulo 8 dice, si no creéis que yo soy, o si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Así que ya está condenando al hombre. Aquella mujer y aquella señorita que no crea en Cristo van a morir en sus pecados. En otros sentidos, si van a seguir bajo condena. Pero si Cristo ya ha muerto, resucitó, dándonos esa esperanza, entonces si estamos ahora experimentando esa fe en Cristo Jesús, ni siquiera Cristo nos puede condenar por cuanto ya nos ha justificado. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por esa obra, por eso que hizo Cristo por nosotras, y entender que no depende del hombre, depende de Cristo Jesús. Y estamos por terminar, hermanas. Versículo 35 de Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hermanas, lo que estaban viviendo los apóstoles no se compara a lo que estamos viviendo ahora. Nosotras tenemos libertad de profesar fe en Cristo y no pasa nada. A lo mejor nos dejan de hablar y nos tiran de lunáticas, pero hasta ahí. Pero el proclamarse cristiano o seguidor de Cristo o siervo de Cristo en este tiempo, en el tiempo de los apóstoles, era altamente delicado. O sea, casi tú estabas poniendo tu vida para que te mataran. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. ¿Estás pasando tribulación? ¿Estás pasando angustia, hermano? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Eso te separará del amor de Cristo? Y aquí empieza a hablar de algunos elementos, y obviamente no es que la tribulación, la angustia, la persecución sean cosas animadas, sino está tomando estos conceptos Pablo con el fin de entender, de comparar, que ninguna circunstancia y ninguna persona, y ni siquiera el maligno, que es lo que vamos a ver más adelante, nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y esto, hermanas, es la evidencia de que si estoy pasando por una situación es porque el amor de Cristo se está manifestando en mi vida. Porque sea lo que sea, no me va a separar eso del amor de Cristo. Cristo tiene un amor que nunca se agota, por cuanto Él es Dios y Dios nunca cambia. Entonces, no podemos quejarnos. A veces es una vida tan cómoda la que vivimos que se nos olvida lo que vivieron los apóstoles, lo que vino a vivir nuestro Señor Jesucristo en esa época, donde no había libertad, donde todas las personas se juntaron para crucificar a Cristo, para acusarlo falsamente, donde estaban buscando cualquier momento para encarcelar a los apóstoles, para matarlos. Incluso, si ustedes han leído el libro de Hechos, dense cuenta cómo de manera descarada e injusta mataron a Esteban. Y Esteban, con tanta seguridad, porque él estaba seguro de su salvación, dio testimonio desde el Antiguo Testamento sobre la persona de Jesucristo. Y él sabía que lo iban a matar, porque dice que se enojaron, ¿verdad? Y lo llevaron fuera de la ciudad porque lo iban a apedrear, porque ya habían hecho el complot para acusarlo falsamente. Y Dios tuvo tanta misericordia que Esteban dice que cuando alzó sus ojos al cielo vio a Cristo sentado. Y eso aún lo llenó más de esperanza y de gozo. Y cuando lo dijo, posteriormente lanzaron piedras y todavía Esteban intercede y dice que no le tomen a cuenta lo que estaban haciendo estas personas llenas de ira en contra de Dios. Y después muere. Y no podemos ver esto ahora en nuestros tiempos aquí, a lo menos en México. Sentimos feo porque nos dejan de hablar. Sentimos feo porque nuestra familia ya no nos involucra en sus reuniones, en sus fiestas. Sentimos feo porque ahora mi lista de Facebook de amigas ha disminuido y ya me bloquearon porque ahora profeso fe en Cristo. Eso no es nada, mis amadas amigas y hermanas. Eso no es nada a lo que ellos sufrieron. Pero aún así, duele. Aún así, padecemos. Pero nada nos puede separar del amor de Cristo. Incluso versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y aquí está el punto central. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Podemos vencer, hermanas? Sí. ¿Podemos encontrar la solución y la paz después de pasar momentos tan críticos? Sí. Y aquí viene la clave de todo esto, versículo 38 y 39. Y si se lo pueden memorizar, qué mejor. Por lo cual estoy seguro, y para mí, para Greta, por lo cual estoy segura que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, esto está en referencia a Satanás, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y aquí está la clave, en conclusión, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos con Cristo? Ahora hemos sido adoptadas hijas de Dios. Si tenemos a Cristo en nuestra vida y por lo tanto no nos puede separar nada, ni cualquier circunstancia, ni nadie, ni siquiera Satanás, ni sus huestes de maldad, ni siquiera los ángeles de Dios, ni siquiera el misterio de lo que ha de venir o lo que ya sucedió. Nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios, porque ahora somos vencedoras por medio de Cristo Jesús. Y aquí está el énfasis. Pablo está diciendo aquí, hay seguridad y debemos tener seguridad de nuestra salvación. Y si otras personas me están manipulando, diciéndome que si no doy, diciéndome que si no hago esto, si no hago el otro, entonces voy a perder mi salvación, están ignorando por completo la palabra de Dios y no están tomando como máxima autoridad la palabra de Dios. Si están manipulando la situación para que yo permanezca en ese lugar, aunque hay mentira, aunque no es la autoridad la palabra de Cristo, sino el hombre, entonces no debemos estar ahí. E incluso no debemos tener temor, no nos debemos dejar manipular, porque si somos de Cristo, nadie ni nadie nos va a separar, nadie puede estar en contra de nosotros, nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, por cuanto ahora en Cristo Jesús tenemos la plena seguridad de la salvación. Así que dentro de 8 días, amadas hermanas, vamos a ver un tema importante también, en qué está fundada la seguridad de nuestra salvación y también para terminar, pues entender cuál es la gravedad de pensar que la salvación se pierde. Pero a mí me gustaría decir en palabras muy sencillas, si pensamos que la salvación se pierde, si otra persona nos manipula y lo creemos y vivimos con ese afán y esa angustia todos los días, pues estamos menospreciando el sacrificio perfecto de Cristo. Simplemente Cristo pide fe. Constantemente le decía a sus apóstoles, hombres de poca fe. Les instaba, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, muévete aquí, muévete allá, fe, fe, fe. Constantemente, hermanas y amigas, tenemos que tener fe. Y tiene que quitarse de nosotros esa dureza de corazón. Somos muy responsables de cómo vivimos. Somos muy responsables de qué decidimos. Pero ahora somos vencedoras. Y ahora tenemos que verdaderamente estimularnos a cumplir con el propósito por el cual fuimos llamadas, por el propósito por el cual Dios nos conoció de antemano, nos predestinó, nos justificó, que es ser hechas conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Si tú eres esposa, Dios por medio de su palabra nos insta, hermanas. Hay muchos pasajes que nos estimulan a cumplir nuestro rol como esposas, entender a profundidad cada término y debemos hacerlo. Tú eres mamá, en la Escritura también establece principios de cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos entrenar a nuestros hijos. ¿Eres hija? Aquí también en la Escritura vamos a encontrar cómo debemos vivir como hijas, obedeciendo a nuestros padres. Así que, hermanas, esto nos debe de llenar el día de hoy de mucha seguridad. Y no importa si estamos en pandemia y si vienen cosas peores y si ya están inventando otras enfermedades para exterminar a la humanidad. Tenemos que estar seguras que si nos pega el virus, bueno, Dios tiene un propósito con todo esto. Pero aún así nada de eso me va a separar del amor de Cristo. Y cuando muera en este mundo terrenal, estaremos gozándonos con todos mis amados hermanos que han creído en Él y que ya están allá en la presencia de nuestro Señor. Así que, hermanas, compartamos esto que nos ha llenado el día de hoy de paz.
y entender que no es una religión lo que nos puede dar la seguridad de la salvación, no es mi iglesia ni mi congregación, no es mi pastor, ni las que ministran ni los que ministran, es Cristo Jesús, el único que nos puede dar la seguridad de la salvación. Bueno, aquí están pidiendo oración, claro que sí, vamos a orar por la recuperación de Adriana. Está muy grave y tuvo un accidente. Bueno, vamos a orar por Adriana y vamos a orar por todas ustedes, si son esposas, están pasando por situaciones en su matrimonio, críticas con sus hijos, también vamos a orar. Si están siendo todavía víctimas, ¿verdad? Hubo familiares que fallecieron por COVID, también vamos a orar, que Dios les consuele y que cumpla su propósito con estas pérdidas. Y también, pues, si somos señoritas solteras, pues que también el Señor use nuestras vidas. Ustedes tienen aún más libertad de servir a Cristo. Y bueno, si tenemos a esposos no creyentes, hermanas, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro testimonio, reflejando a Cristo, nuestro esposo puede llegar a la salvación. Nuestros hijos también pueden llegar a la salvación. Y bueno, pues vamos a orar, dando gracias a Dios por este día. Les agradezco mucho su atención. Vuelvo a animar a mis hermanas de la iglesia que asistan el domingo, no falten. Vamos a ir tener una pequeña reunión nada más para ponernos de acuerdo si se va a hacer de manera presencial, establecer bien que nos vamos a reunir ahí en el espacio que estamos rentando, y obviamente también a mis hermanas que están en la distancia, que les mando un fuerte abrazo y agradezco su atención, que estén participando en la transmisión. Pues no se preocupen, también vamos a tener la transmisión por vía Facebook, pero lo ideal es eso, poder estudiar, poder retroalimentarnos unas a otras, si hay dudas, ver las dudas también. Y bueno, pues agradezco todo al Señor este tiempo que nos ha permitido. Voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias por tu amor tan grande y por tu misericordia, porque ahora hemos salido fortalecidas en el Señor. A lo mejor pasamos por momentos difíciles o estamos pasando, pero mi Dios, yo sé que todas estas cosas, como lo aprendíamos el día de hoy, son para no avergonzarnos ni para dudar, sino para aumentar y estimularnos a la fe, y también para entender que tú estás cumpliendo tu propósito, que es que seamos más como tu Hijo Jesucristo, y también para poder estar seguras de nuestra salvación y que verdaderamente solo Cristo es el único que nos puede dar esa seguridad de la salvación. Gracias, Padre, porque en tu plan estuvo que todas nosotras en esta hora, quienes hayan conectado, quienes hayan estado presentes en la transmisión, pudieran escuchar tu palabra. Gracias por usar mi vida, mi Dios. Gracias por tu palabra, por la riqueza que encontramos en tu palabra, y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes como esposas, como hijas, como madres, y jóvenes solteras también, que podamos hacer siempre tu voluntad, mi Dios, y nos ayudes a salir de las circunstancias de las que estemos pasando de manera victoriosa, y que también puedas ablandar nuestro corazón. Y si somos orgullosas, mi Dios, que tú puedas trabajar mucho en nuestro orgullo. Humíllanos, Padre, porque Jesucristo se humilló, se hizo semejante a los hombres como siervo, mi Dios, para cumplir tu santa y perfecta voluntad. ¿Cuánto más nosotras? Te pido por Adriana, pide nuestra hermana Laura Barca por ella, que tú ayudes a esta mujer. Ya sucedió un accidente y yo te pido, mi Dios, que todas estas cosas puedan llevarla a ella a la salvación y a la fe en Cristo Jesús. Permite también, Padre, que podamos seguir con los estudios, que tú pongas el entusiasmo, el ánimo a mis hermanas para que puedan asistir a los estudios, y que todas las cosas, Señor, sean llevadas conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús nuestro Señor dejamos el resto de la semana. Amén. Agradezco mucho, también Moni, te mando muchos saludos a todas mis hermanas que estuvieron conectando, también a Betty, a doña Eugenia, a nuestra hermana Susana, a nuestra hermana Virgen, a nuestra hermana Betty, Betty Sánchez, le mando un saludo allá donde está en Estados Unidos. Gracias, hermana, porque nunca se pierden las transmisiones. Y pues a todas aquellas que se hayan conectado, que a lo mejor no las tengo por aquí, a la mano sus nombres, agradezco mucho su participación.
Y bueno, pues que pasen excelente noche. Que Dios las bendiga.